Bueno, mis amados, como pues se pueden dar cuenta en el video, aquí nos está quitando el video, aquí nos está quitando la promoción, bueno, no la promoción, sino el anuncio de la reunión de hoy. ¿Al qué? Ágape, al amor verdadero, al amor bueno. Y dentro del tema del amor de Dios, que es bien amplio, es bien amplio, pues hoy el título que hemos querido trabajar es el amor en acción. Diga, ¿amor qué? En acción. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de amor, nos amamos unos a otros. Qué bonito que haya amor en medio de las familias, en medio de las congregaciones, en medio de la sociedad, porque hoy día hablan del amor en la sociedad. Pero eso es muy bonito, ¿cierto? Y es agradable. Y le mandan a uno tantos avisos y tantas, bueno. Pero cuando se va a la acción, y como es que dice allí en un pantallazo, no el amor fingido, ni qué más fue lo que dijo allá, duro, fuerte, sino con verdadera acción, es que realmente se conoce cuál es el verdadero amor. Y pues lo quiero marcar en un pasaje que ustedes muy bien lo conocen, que es allí en el pasaje, en la parábola del buen samaritano. Y tomando el contexto general de nuestro lema, dice allá en Isaías, levántate y ¿qué? Y resplandece. Levántate y resplandece porque ¿qué? Ha venido tu luz. Entonces, ¿a cuántos ha venido la luz de Cristo? Y la luz de Cristo se tipifica en muchas facetas. La luz de Cristo vino como salvación, amén. Vino como verdad. Cuando estábamos en la oscuridad, Él vino como ¿qué? Como luz, como verdad. Cuando estábamos, en mentira, cuando no teníamos objetivo en nuestra vida, Él vino como verdad. Cuando había falta de amor, tanto que amáramos a otros o ver cómo nos amaban a nosotros, cuando había esa falta de amor, vino Cristo como esa luz en forma de ¿qué? De amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no quiera no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces el amor es una faceta, es la esencia de Dios, amén. Y cuando nos dice levántate y resplandece, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Dar a conocer ¿qué? El Evangelio, tipificado o visto en ¿qué? En el amor de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a ver que en esta circunstancia que se sucede allí, antes de Jesús dar esta parábola, ha enviado a 70 de sus discípulos. Jesús no solo tenía 12, los 12 eran de su círculo más cercano, y aún dentro de esos 12 habían 3 que eran de su círculo mucho más cercano, amén. Pero Él tuvo un equipo muy grande. Por lo menos aquí nos narran que envió a 70, pero eran muchos más. A Jesús lo rodeaban más de 500 personas casi siempre. Él estaba siendo ministrando, Él estaba llevando palabra, Él le servía, Él servía. Entonces había muchas personas alrededor. Pero dice que envió a 12. ¿A dónde? Por los campos, por las ciudades, por los pueblos, a que llevaran ¿qué? El mensaje de salvación. Y a que llevaran sanidad, liberación al pueblo. Pero Él que los dotó antes, Él le dijo, les doy toda ¿qué? Autoridad. Y resulta que cuando vienen los discípulos y todos estos que envió, ¿cómo estaban? Gozosos, felices. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo aún los espíritus se nos sujetaban? Los demonios se nos sujetaban y veíamos sanidades y prodigios y señales. Y el Señor les dice, pero no se alegren por eso. Más bien alegrense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Entonces, es muchas veces también no irnos por la obra en sí, sino por el fondo que hay. ¿Por qué Jesús los mandó? Porque había ¿qué? Amor. Dice que antes Él lloró por las ciudades porque eran incrédulas, ¿cierto? Porque les faltaba el amor de Dios. Y Jesús los envió. Pero llega un momento en que está Jesús allí, en el capítulo 10, versículo 25
después de él regocijarse por todo lo que Dios había hecho y por lo que Dios había escondido esas señales, esos prodigios a esos sabios, y se los había revelado ¿a quién? A los niños, ¿cierto? Es decir, a aquellos hombres y mujeres que, aunque no eran de una preparación muy amplia, sino eran pescadores, campesinos, eran personas del vulgo, como llaman, y Dios les había revelado que grandes cosas. Ellos habían visto que grandes manifestaciones de Dios. Y llega allí un momento en el cual dice que se acercó, versículo 25 del capítulo 10 de Lucas, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué cosa? Para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo ¿como a qué? Como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Diga, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole ¿qué? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó ¿de qué? De largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Dígalo conmigo. ¿Y fue movido a qué? Misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz que tú lo mismo. Oremos. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. En este momento oramos unánimemente, Señor, cada uno de nosotros a tu Santo Espíritu, para que traigas luz, Señor, a nuestra mente, para que nuestro corazón esté preparado. Dígale allí: prepara, Espíritu Santo, mi corazón, como si fuese ese terreno donde va a caer esa semilla, esa buena semilla que es tu palabra, y va a germinar, y va a crecer, y va a florecer, y va a dar fruto, y va a ser de bendición para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos una parábola muy interesante. Es una parábola, no fue algo real, porque alguna vez escuché yo que en un tour por allá por Israel los llevan al mesón donde estuvo el samaritano. Y eso pues es una parábola. De pronto dirán: no, es que era por este camino. Bueno, era el camino de Jerusalén ¿a dónde? Hacia Jericó. Y bueno, hay unas características con ese camino. Recuerdan que hace unos días predicamos también de un evento que fue llegando a Jerusalén, saliendo de Jericó. ¿Recuerdan? Que era la sanidad del ciego Bartimeo. ¿Recuerdan? Entonces, hay unas características muy especiales allí geográficamente, y es que Jerusalén está mucho más alto que Jericó, y efectivamente inclusive Jericó llega a quedar por debajo del nivel del mar, y el camino pues es un tanto serpenteado, tiene curvitas, pero usted ve más adelante quién va
delante de usted. Y ya vamos a entrar al detalle. Pero lo interesante es que Jesús, para mostrar el amor de Dios y el amor en acción en cada uno de nosotros, fue necesario que le enseñara esta parábola. ¿Qué personajes vemos allí típicos en esta parábola? ¿Quién? El hombre que ¿qué? Que fue asaltado. Bueno, ahorita vamos a ver que viene aunque él no interviene dentro de la parábola en sí, fue importante la pregunta que hizo el intérprete de la ley, porque si no, no hubiera podido haber desarrollado la parábola. Entonces, ¿qué le pasó a este señor? Pues fue asaltado, golpeado y ¿qué más? Y robado y abandonado. Muy bien. Y podríamos saber quién era. No se sabe quién era este hombre. ¿Se sabía? No. Muy bien, vamos a ver ahorita por qué. Quedó inconsciente. ¿Quedó allí inconsciente? ¿Hablaba? No hablaba. Y algunos dicen que de pronto vino a quedar casi medio desnudo. Exacto. Entonces, curiosamente, las culturas de ese entonces se distinguían por su forma de vestir, ¿cierto? Los judíos vestían de una forma, de pronto los samaritanos vestían de otra. Es como lo vemos aquí. Tú distingues fácilmente cuando dicen, uy, esa persona viene de Boyacá, ¿por qué? Por la ropa. Viene por bonita. A ver, ¿cómo diferenciamos a uno que venga del Valle, Ailén, Wilma? En la forma de vestir, porque viene con zapato blanco, echador, ¿cierto? Y con una camiseta bien florida, ¿cierto? Ah, eso sí, un salsero bravo, ¿viste? Pero el hombre no tenía ropa, casi no se podía. Estaba inconsciente, o sea que no se sabía cómo hablaba, porque cada cultura tenía su forma de hablar. Entonces, como hablaba, no se podía identificar. Muy bien, ¿qué otro personaje viene allí? El sacerdote, ¿cierto? El sacerdote, los sacerdotes judíos se constituían en castas muy especiales. Habían sus rangos, muy bien, gracias, ¿cierto? Y servía allí en el templo. Dentro del templo había jerarquías. Estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes principales, estaba el jefe de la guardia, porque uno le pidió a aquellos y decía, pero ¿cómo así? Me nombra aquí un sacerdote y ahorita va a venir un ¿qué? Un levita. Entonces, ¿cómo así? Entonces vamos a ver qué pasa allí. De los sacerdotes, habían muchos sacerdotes que hacían oficios muy básicos, llamémoslo así, de aseo, de vigilancia. Recuerda que cada 24 semanas un sacerdote tenía que, según su clase, ¿recuerdan? Eran 24 clases, ¿recuerdan? Que se llamaban al servicio. A Zacarías era la clase de Abías, entonces él era un sacerdote de aquellos que tenía que servir por ley, porque lo habían instituido los levitas en el servicio. Entonces, este sacerdote venía de pronto. Yo aquí voy a jugar, como decía un pastor, con mi imaginación. Es mi imaginación. Yo no sé la suya, pues si no se meten con la mía, pues yo no me meto con la suya, decía un pastor. Entonces déjenme volar con mi imaginación, que no va a hacer daño al sentido de la palabra. Entonces creemos que él venía de pronto ¿de qué? De cumplir su semana de servicio. Amén. Bueno, vamos a ver ahorita más adelante. Señor. Bueno, ¿quién más venía entonces? El sacerdote, el levita, perdón. Entonces, ¿cómo así? El levita también yo creo que vendría de... Perdona, está conectado ahí. El levita, hay algo curioso. Sabemos que los sacerdotes vienen de la tribu ¿de qué? De Leví. Si bien todos los sacerdotes tenían que ser levitas, ¿cierto? Miren, no todos los levitas tendrían que ser sacerdotes. Qué curioso, ¿no? Porque uno se imagina. ¿Por qué? Porque eran también personas que oficiaban o que servían allí en el templo, también haciendo oficios de pronto muy básicos. No tenían que presentar sacrificios, porque eso lo hacía solo ¿quién? El sacerdote. Eran considerados un clero bajo, alguien que hacía oficios
que no hacía el sacerdote, y servían de pronto como porteros en ciertos lugares del templo, porque era importante que hubieran porteros, porque ustedes muy bien sabían que en el templo no podía entrar, por ejemplo, ningún gentil, ni podrían entrar, por ejemplo, que en vez de sacrificar un cordero, sacrificaran un marrano, por ejemplo, u otra clase. Entonces ellos vigilaban muy celosamente que las personas que entraran fueran hasta ciertos lugares, porque tampoco nadie podía entrar a ciertos lugares. Entonces el levita era de aquellos que eran como los washimanes, los vigilantes, y también ellos cumplían con labores como cantantes, como directores de coros. Entonces era esa su labor. Entonces otros ayudaban a vestir y a desvestir al sumo sacerdote. Entonces ¿y qué suponemos? ¿Qué creemos que en nuestra imaginación que estaba haciendo ese levita ya en Jerusalén? De pronto también venía de prestar su servicio, porque también tenía que prestar su servicio durante esa semana. Entonces estaba en esas. ¿Quién más? Está el samaritano, el personaje central, digámoslo así. El samaritano. Ustedes muy bien saben qué significaba un samaritano en la época de Jesús. Ustedes recuerdan, quienes han leído mucho más atrás en toda la historia del pueblo de Israel, recuerda que Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba Samaria como capital, ¿cierto? En el reino del sur estaba Jerusalén como capital, y llegó un momento en que la mayoría de las tribus, casi 10 tribus, se ubicaron en el norte. Y en el año 722, cuando Asiria entra y toma y lleva cautiva al reino del norte, deja allí algunas personas. ¿A quienes dejaban? A los pobres, a los enfermos, a los de clases más bajas. ¿Y qué hizo esta gente que sobrevivió allí por tantos años? Pues empezaron a mezclarse, porque otra costumbre de los asirios era traer gente de otras culturas y las mezclaban. Entonces, ¿qué le pasó a estos samarios para poder seguir creciendo? Pues se unieron con las diferentes culturas. Por lo tanto, los hijos que nacieron como consecuencia de estos cruces no fueron tenidos como judíos puros por los judíos del reino del sur, aunque el del reino del sur también fue llevado, fue cautivo también, y volvieron. Muchos se mantuvieron sin mezcla, pero algunos otros se mezclaron también. Lo que predominaba era que un samaritano no era un verdadero judío, y al contrario era una ofensa cuando un samaritano se acercaba a un judío. No podían. Tenían todo el derecho de denunciarlos, de golpearlos, de sacarlos, de discriminarlos totalmente. Entonces un samaritano llevaba las de ¿qué? Las de perder. Si un judío quería ofender a otro judío, ¿sabe cómo le decía? Quite de aquí, samaritano. Tremendo. Es más, a Jesús, ¿cierto? Por allá un día le dijeron que era samaritano, y es más, tenía hasta demonios, porque querían ofenderlo. Entonces, ¿cuál era la condición social, económica, cultural frente a un samaritano? La exclusión, discriminación total. Entonces, eran personas. Es más, cuando la gente que quería venir de Galilea, que quería ir a Jerusalén, tenía que ¿qué? Desviarse, ¿cierto? Más o menos como 40 kilómetros para no entrar a Samaria. Y ese trayectico les costaba más o menos 2-3 días. Pero no importaba, lo hacían con tal de no ¿qué? Entrar a tener contacto con Samaria. ¿Quién fue el único que se atrevió a entrar a Samaria? Jesús. Miren, amor en qué? En acción. ¿Amor en qué? En acción. Y el último personaje que vimos allí, pues es el que, el intérprete de la ley. Algo interesante era que los levitas tenían la responsabilidad de enseñar la Torá a las demás tribus, que eran conocedores de la Torá. Sí, señor. Los levitas eran también los que guardaban, la enseñaban y vigilaban que se cumpliesen. Si no lo cumplían, un levita podía ir a aventarlos, llamémoslo así, ante el Sanedrín,
que era la ley, era la justicia, y lo juzgaban. A Jesús lo llevaron ante el Sanedrín, ¿verdad? Muy bien, entonces estos personajes, el intérprete de la ley, bueno, como bien lo decimos, no forma parte de la parábola, pero fue el desencadenante, llamémoslo así, para que se diera esta parábola. Y era un personaje muy influyente. Un intérprete de la ley era una persona que tenía estatus, que tenía ¿qué? Posición social. Eran expertos en la religión judía. Eran a quienes se reunían, ellos disertaban, se reunían para discutir temas trascendentales de la Torá, de la ley de Moisés. O sea, eran maestros que aún la gente, cuando iban a preguntarle algo a ellos, se tenía que levantar. Si estaban en una reunión ahí, tú no podrías preguntarle a él sentado. Tendrías, por reverencia, por reconocimiento, era necesario que levantarse. Entonces, miren lo importante, mis amados. ¿Sí ven lo importante? Este personaje no era cualquiera parecido, llamémoslo así, cuando se acercó a Jesús. Entonces, ya teniendo claro estos personajes que intervienen y que mueven esta parábola, entremos a ver la parábola en sí. Entonces, ¿quién se acercó a Jesús? Versículo 25. Muy bien. ¿Cómo se refiere? ¿Qué hizo? Muy bien, pero antes, ¿qué hizo? ¿Qué acción hizo? Se levantó. Muy bien. ¿Qué hizo? ¿Qué reconoció él en Jesús? Autoridad. Que era un maestro. En algunas ocasiones también le dicen rabí, ¿cierto? Entonces, este hombre trae en sí el reconocimiento, o manifiesta en sí el reconocimiento de Jesús como quien, como maestro. ¿Y qué pregunta le hace? Haciendo ¿qué cosas? Tremendo. Ellos tenían aquí en su mente que el hacer era más importante que el creer. Por lo tanto, le pregunta, ¿qué debo de hacer para tener qué? Y hoy le pregunto, mi amado, ¿se diferencia esa pregunta tal como lo hizo ese maestro de la ley a lo que hoy en día creemos o que la gente cree? ¿Qué debo de hacer para agradar a Dios? Como obra. Entonces muchos dicen, no, pues asista a todas las reuniones, todos los cultos, todos los domingos, asista, haga tal peregrinación, visite los enfermos. Aunque hagamos un paréntesis ahí, y ahorita lo vamos a hacer, porque efectivamente entonces, ¿qué pasa allí? Sí hay que hacerlo, pero vamos a ver eso qué es lo que dice Pedrito. Y yo sí, en Pedrito lo he visto. Permítame que le comente ese testimonio. Usted de pronto no se acuerda que usted me lo contó una vez, porque estamos hablando del amor ¿en qué? En acción. Y en eso de enfermos, Pedrito me contaba que un familiar, ni siquiera era un familiar tuyo, ¿recuerdas? De morir, ¿no? Le dio una trombosis y la familia como que, y este hombre, no lo estoy alargando aquí, pero me contó cómo él se puso, lo bañaba, le limpiaba, le cambiaba el pañal, lo tenía bien pisco, y él en una cama, ¿no? Tanto que se ganó una afección de su garganta, ¿no? Pero bueno, eso era lo de menos. Lo importante fue cómo impactó en la familia eso que hizo Pedro. Desinteresante, amor en acción, cuidó de alguien, de un enfermo. ¿Usted está esperando algo, hermano? ¿Usted quería que conociera ganar la vida eterna? Entonces, efectivamente, esa pregunta hoy en día no la pueden hacer. ¿No se la han hecho ustedes? ¿O no han escuchado? Porque no es por obras para que ¿qué? Nadie se glorifique.
Tremendo cuando en la Edad Media, si usted compraba las indulgencias, decía Testel, mientras la moneda caiga y suene, el alma que brinca y sale del purgatorio. ¿No suyo decía Testel? ¿Sí? No es por obras. Así que Jesús dijo, esta pregunta como que trae su palabra, su pregunta venía cargada de necedad. Era una pregunta allí capciosa, como llaman, como dicen, ¿cierto? Era una pregunta en la cual Jesús conocía el corazón. Así que Jesús no le respondió, no, tiene que creer en mí como Cordero de Dios. Podría haberlo dicho. Pero Jesús dijo, no voy a alborotar aquí, porque también no era el tiempo, ¿cierto? ¿Qué le dijo? ¿A dónde lo llevó Jesús? ¿A dónde lo llevó? Versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Lo llevó a dónde? A la escritura. Lo llevó al terreno de él. ¿Y qué le dijo? ¿A qué le respondió? Amarás a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas ¿qué? Tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y tu prójimo como quién? Como a ti mismo. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él se lo recitó, dijo, muy bien, si lo conoce, ¿qué? Hágalo, cúmplalo. Mucha palabra de pronto tenemos nosotros en nuestro corazón que se nos ha dado, que nos ha faltado, mis amados. La acción, el ir a hacerla. Entonces, miren lo interesante. Pero el 29 es todavía mucho más como que la tapa se va llenando. Hay un qué, pero, un gran pero él ¿qué dijo? Queriéndose ¿qué? Justificar. ¿De qué quería justificarse? De no hacerlo. ¿Por qué? Porque para él le pregunta, ¿quién es qué? ¿Quién es mi prójimo? Y este señor, como se sabía esto, que estaba allá en Levítico, ¿qué le dijo? Este me va a decir, pues su prójimo son los judíos. Y ya. Arregla el pastel. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, vamos a ver si es realmente su prójimo simplemente el que es judío. Aunque él, como conocedor también de la ley, él sabía que, dice por allá ahorita me acuerdo la cita, dice que si un extranjero vive con ellos, sea tratado como extranjero y sea amado como judío. Entonces digo, bueno, son los judíos mi prójimo, y bueno, también el extranjero que viva con nosotros, ¿recuerdan? Entonces el hombre dijo, ya, arreglado, si te dice eso. Pero Jesús no le dijo nada. Entonces, más bien, ¿qué le dijo? Empezó a mostrarles la parábola. Dice que aconteció que descendió un sacerdote, entonces respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, y viéndole se fueron, dejándolo que medio muerto. Ya vimos qué le había pasado a este hombre. A lo mejor venía también de hacer negocios, aunque ¿saben qué creen ustedes? Que de pronto este hombre, ¿de dónde era? Pongámosle que era un judío. No lo dice la Biblia, estoy con mi imaginación, ya saben, ¿no? Ahora me meto con ustedes, déjenme quieta la mía. ¿Qué tal que hubiera sido un judío? Vamos a ver qué pasa. Dice que pasó ¿quién? El sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Este sacerdote, ¿por qué no paró? Si él conocía que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, venía de una semana de trabajo. ¿Saben qué implicaba? Si este hombre estaba muerto y el sacerdote lo tocaba, ¿qué implicaba? Quedaba inmundo. ¿Qué tenía que hacer? Irse a
volverse al templo, durar por lo menos 8 días en ritos de purificación, y fuera de eso, esa semanita él no iba a recibir ni diezmos, ni ofrendas, ni primicias, porque no estaba en el ejercicio. Yo lo recibía cuando estaba en el ejercicio. Háganme el favor. Entonces él dijo, no, tenía que, listo, que se haya arriesgado, Señor. Yo también voy a, es como tú dices, voy a poner a orar mi imaginación. No lo dice en la Biblia. ¿Qué tal que hubiera sido un sábado? Claro, yo no sé nada. Hermano, sí. Ahí. Miren lo importante. Si este hombre lo hubiera recogido y lo hubiera llevado, porque era un sacerdote importante, él no iría pronto a pie, pronto iba en su burrito. Si él hubiera alzado a este hombre que estuviera inconsciente y se hubiera muerto cuando lo llevaba, ¿saben qué tenía que hacer él? Rasgarse su vestido. Y dijo, ¿tener que ir a comprar vestido nuevo? No, naranjas. No, túnica nueva. No. Entonces dijo, mejor que sigo derecho. Hay otra versión que dice que se hizo al otro lado del camino. Es como cuando, yo me imagino, cuando esa señora que viene y ve a la vecina como que están como, ¿y qué hace? Viene por este andén y ¿qué hace? Brinca para el otro andén. Entonces, miren eso. Este hombre se descabelló. Este sacerdote dijo, no me voy a comprometer, no voy a hacer eso, porque era más lo que tenía que invertir que él creía que era más eso que la misma acción de amor. ¿Amén? ¿Me explico? Muy bien. ¿Qué más vemos allá? Este sacerdote era religioso, pero no sabía del amor que en acción. Sabía más de normas, de leyes, que de misericordia y de amor. Dios nos guarda, mis hermanos. Cuando tengamos mucha palabra, y gloria a Dios que tenga mucha palabra, pero que esa palabra tiene que bajar al corazón, y allí en el corazón tener su proceso para volverse ¿qué? En acción. Muy bien. ¿Qué más vimos allí? Al levita, ¿cierto? El levita. ¿Qué hizo el levita? También pasó algo. ¿Qué hizo el hombre? ¿Se complicó la existencia? No, él también tendría que, si lo tocara, él también tendría que haber pasado por purificación y toda esa serie de cosas. Es más, recuerda que yo les dije que el camino a Jericó era descendiente, y que yo creo que él lo vio al sacerdote y vio la acción allá. Uy, allá había entendido. Y allá va el sacerdote Jonás, llamémoslo, y no se detuvo. Pues no, si él no detuvo, él lo había visto. No se quiso complicar. ¿Para qué? Le implicaba gastos también y tener que devolverse a purificarse. Mucho cuidado cuando nuestro amor en acción, o cuando creamos que si hago esa obra de amor me va a costar. Bueno, nos va a costar. Sí, va a costar. Pero eso no debe ser lo que se debe anteponer ante la acción del amor. ¿Me explico? Estoy aquí con el trabalenguas. Muy bien. Pero llegó y pasó ¿quién? Un samaritano. Un samaritano. Según por lo que vemos que llevaba ¿qué? Llevaba ¿qué? Vino y aceite. De pronto era un comerciante. Llevaba su cargamento de vino, aceite. Pero ¿qué más hizo? Lo vendó. ¿Qué? Le curó las heridas, ¿cierto? Lo vendó. Yo creo que él tuvo que coger su túnica, parte de su túnica de lino, de su turbante, y empaparlo en vino y limpiarle, desinfectarle y echarle aceite para aliviar las heridas.
el hombre sí se fue de gasto, tiempo, es más, lo llevó en su cabalgadura. ¿Y qué hizo? Lo dejó ahí y se fue. Dijo que pasó toda la noche velando cómo evolucionaba. Este samaritano tuvo fe, amor en acción, porque él conocía de la Torá, él conocía del Pentateuco. Los samaritanos, ellos tenían un templo en el monte Gerizim y tenían el Pentateuco. Él sabía que había que ser ¿qué? Misericordioso, tenía que ser movido a misericordia, y él lo hizo sin ninguna complicación, fue y lo llevó. Ustedes sabían qué le hubiera pasado a este hombre si lo hubiera llevado y hubiera sido un judío el que estaba allí desmayado, muerto. Le hubieran echado la culpa de que él lo había hecho, así, de una. Se iba a meter en un problemita alegre. ¿Pero le importó al hombre? No le importó. Lo cuidó, pagó por los gastos. Y la pregunta importantísima, clave allí, porque Jesús no se va con rodeos, le dice al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Del que cayó. Y él le dijo: pues el que usó misericordia, el que usó de misericordia con él. ¿Y qué dice Jesús? Entonces, ve que y haz tú lo mismo. Esta partecita de este versículo es, ¿recuerdan? Que el que lee allá la Biblia pronto a saltos, y que dice: no sabe qué me va a hablar Dios, y habla y dice: y Judas se ahorcó. Uy, no, Señor, ¿cómo me va a...? Y va y abre, y preciso abre en este versículo y dice: ¿y haz tú qué? Ve tú y haz lo mismo. Tremendo. Miren que si es bíblico ese chiste. Miren esto tan importante, mis hermanos. ¿Qué aplicamos allí de nuestra vida? Porque es necesario que la palabra sea que aplicada, digamos, la parte de aplicación. ¿Qué es ve y haz tú lo mismo? ¿Qué era necesario qué? Muy bien. ¿Con quién? ¿Tú has averiguado quién es tu prójimo? Ah, sí, mi prójimo es mi esposa, y mis hijos, y mis hermanas, y mis sobrinos, y los de mi familia. O los de mi iglesia, me extiendo un poquito más. Y los de mi iglesia. Eso es mi prójimo, mis amados. ¿Y el resto qué? Prójimo es todo aquel que está a tu alrededor, no importando su raza, a dónde va, su cultura, su nivel cultural, su nivel económico. No, eso no debe de importar. Y hoy en día que estamos en una sociedad donde te miden por lo que ¿qué? Tienes. Por lo que tienes. Y te miden por tu posición laboral. Ah, es que llegó el doctor. Oiga, tremendo eso. Yo no sé si les he contado, yo hago parte del comité de convivencia en mi conjunto. Y allá pues son abogados. No estoy aquí emeritando, ni criticando, ni juzgando a ningún abogado, ingeniero, arquitectos, gente profesional que ha hecho su carrera y viven allí. Y escuchaba un audio de una abogada poniendo por el piso al coordinador de los vigilantes, al supervisor, porque él simplemente le dijo: hoy no es día de hacer trasteos, por reglamento no se puede un domingo hacer trasteos. Y dijo: yo soy abogada y a mí eso me interesa, y lo cuadró, como dicen, por lo menos una semana. Y uno dice: excelente abogada será, no sé.
Pero ¿qué de ese valor ético? ¿Hay ética en ella? No. Porque le recalcó, usted es un vigilante y yo soy aquí. Eso no es justo, diríamos, ¿cierto? Ella no sabe qué es autoridad. Para mí, una persona que está con un uniforme allí representa ¿qué? Autoridad. Y qué tremendo cuando uno no reconoce la autoridad. Eso sí que va directo contra la santidad de Dios, contra quién es Dios. Si yo me emborracho, robo, yo estoy pecando contra la santidad de Dios. Pero si yo me sublevo a la autoridad, no me sujeto a la autoridad que Dios ha impuesto, me estoy yendo contra quién? Contra Dios mismo. ¿Satanás se emborrachó? ¿Satanás robó? ¿Satanás? ¿Qué hizo Satanás? No se sometió a la autoridad. Él se fue contra Dios mismo. Entonces, cuando tú como hijo de Dios sabes qué es autoridad y qué debes de hacer frente a una autoridad, tú estás honrando a Dios. Ay, pero entonces bien, pero es que el abuso de autoridad, ¿qué? O es que Dios juzgará. Amén. Dios juzgará. ¿Tú lo crees? ¿Cuándo? Dios no juzgará, mi hermano. Usted no se ponga ahí. Entonces, miren allí lo importante. Mi prójimo, ¿quién es? Aquel que me rodea, que aún puede tener grandes necesidades. O aún de pronto no puede tener grandes necesidades. Pero es ¿quién? Mi prójimo. Es aquel que necesita que yo muestre esa luz que Isaías dice allí, porque a mí ha venido ¿qué? La luz de Cristo. Entonces yo tengo que ¿qué? Transmitir ¿qué? Esa luz de Cristo. En ese mensaje de Jesús, ¿hay algún límite para decir quién es mi prójimo? No, ¿cierto? La compasión, el amor debe ser ese sello del cristiano, de aquel que ha creído en la palabra de Dios, de aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y miren que hacer de prójimo o atender al prójimo efectivamente nos puede salir caro. Es cuando tú tienes que atender a alguien y no necesariamente tiene que verse el signo pesos. Digo yo, caro en cuanto, porque tienes que emplear ¿qué? Tiempo, disposición, paciencia. Nos va a costar. Ese amor en acción cuesta. ¿Le costó al samaritano? Claro que sí. Le costó economía, le costó tiempo, de pronto dejó de hacer un negocio, pero no le importó. Así que tú y yo, mi amado, no creamos que nos va a salir de gratis. Nos va a costar. Pero no nos ha de qué doler. No hemos de anteponer, pero es que no. Cuando hay que hacerlo, se hace aún así la persona que haya que hacer ese amor en acción aún no sea creyente. ¿Usted lo cree? Sea el primero. Danielita nos cuenta sus episodios últimos que ha tenido en las prácticas, ¿no? Y cómo allí viejitos, personas que es necesario pues como mostrarles esa línea de amor. Y le decimos a Daniela, es una oportunidad de ministrarles. Porque a veces decimos, si lleva el sello cristiano, a ese sí le ayudo, a este no, al contrario, acércate a ellos, ¿no? Simplemente tenemos que ¿qué? Acercarnos, sea cualquier persona. Así nos declaren que son ateos, así nos declaren que... ¿O será que no? Puede más que el testimonio, que mi rótulo como cristiano. Porque es amor en qué? En acción. Mis amados, miremos ya para concluir estas frases que encontré muy interesantes y que creo que nos ayudarán a ver esto más práctico.
Porque a veces como que cuando hablan de un tema así de amor, de fe, entonces como que, ay, nos van a super por allá en la estratosfera espiritual. No, hay que ¿qué? Aterrizarlo, ¿cierto? El prójimo al que tenemos la obligación de amar no son las personas que conocemos o que son de nosotros o que tienen nuestras creencias. Jesús no fijó límite alguno en cuanto a quienes hemos de manifestar nuestro amor, amén, y compasión. La diferencia de raza, de creencia, de vida y de categoría social no deberían impedirnos amar ¿a quién? A los demás. Las únicas personas buenas no son las de nuestra religión o nuestra creencia. Hay muchas que tienen otra fe. Hablamos con un chico en estos días y decía, es que yo me reúno con musulmanes, con ateos, con orientales, con chilenos. ¿Y qué si ellos me dicen que no creen en Jesús? ¿Y qué? ¿Y si usted también por congregación se les dice, y yo tampoco creo en Jesús? No, es que yo puedo compartir con ellos, puedo hablar con ellos, puedo estar con ellos, pero ¿qué es lo que debe ser la diferencia? El testimonio. Es que aquí si uno habla de Dios, ya eso lo sacan a uno de taquito, ya no lo vuelven a hablar. Hermano, pídale sabiduría al Espíritu Santo. Como discípulos, como seguidores de Jesús, deberíamos estar llenos de ¿qué? De su amor. Y ese amor debería motivarnos a la acción con respecto a los demás. El amor y la compasión son el sello distintivo y auténtico ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Denle un aplauso allá. ¿De quién debe ser ese sello definitivo y auténtico del cristiano? ¿O de quién? Mío. ¿Amén? El amor en acción, mis amados, entra en el sacrificio para ayudar a otro. Uno a menudo tiene que alterar sus planes, ¿cierto? No, yo tenía que, pero tengo. Ayudar a los demás tiene su costo, pero es parte esencial del amar al prójimo. Nadie sabrá nunca lo que te cuesta amar al prójimo, pero tu Padre que está en los cielos, ¿el qué? Él lo sabe y lo ve, porque lo haces aquí en secreto. ¿Y qué pasa con eso? ¿Otro aplauso? Eso lo Pedrito también. La recompensa. ¿Y cuál es la recompensa, mis amados? Que esa ya la tiene, mi amada. Ya la tiene, mi amada. Si tú crees que por eso, por ir a llevar una agua de panela ahí al cartucho de salva, estamos en la vida. Pero van a ver qué? Coronas. El tribunal de Cristo. Y miren que con esto, aunque Nelsito nos habló de algo muy interesante sobre el trabajo hace 8 días, ¿recuerdan? Y que eso es trabajo, dedicar y todo esto. Yo me ponía a pensar, jueguen con su imaginación, mis amados. A ver, háganle. Estamos en el tribunal de Cristo, todos sonrientes allá, con su vestidura blanca, bien. Y llaman allá a la lista. Voy a poner aquí 2 hermanos en ejemplo porque son maduros y sé que no se me da nada. Freddy Escobar. Los ángeles felices pasan y el Señor le da, no le digo qué cantidad de coronas, le da sus coronas. Y sale Freddy feliz, no puede con ellas. Nelson González Rodríguez. Por eso fue bonita, por favor.
Rodríguez. Y pasa Nelson. Y le dan sus coronas. Y Nelson va con sus coronas y ve a Freddy y empieza a decir, oiga, ¿por qué a él y a mí? ¿O creen que Freddy va a coger sus coronas y ay, mire, no puedo con ellas? ¿Ustedes creen que en el cielo va a ser así? Naranjas. Porque somos almas transformadas. Ya no nos limita el orgullo o la envidia. Eso ya no debe imperar en la iglesia. Usted únicamente va a coger sus coronas, las que sean, que ojalá sean muchas, gloria a Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a alabar al Señor, va a rendirlas a sus pies. Pero usted ya no va a tener que, no se dará la Jenny cuánta le dio. Uy, no, ¿dónde estás? No. Porque ya no está en nosotros el carácter que nos limita como humanos. Aquí usted puede ser el hombre más espiritual o la mujer más espiritual, pero como que nos, oiga, no mire, a ese lo nombran cana en la iglesia y lo ayuda, y a mí qué, uy. ¿Puede pasar? Algunos dirán, ay, es que es una envidia santa. Es una envidia carismática. No. Mi amado, usted en el cielo va a recibir coronas. ¿Amén? Como resultado de que usted ha puesto su amor ¿en qué? En acción. Y el amor en acción, usted no se le vaya aquí diciendo, tengo que ir a visitar a un enfermo, tengo que prestarle plata al que necesita, tengo que no sé qué. ¿Cuál es la principal acción del amor en acción como hijo de Dios? Duro camina. Llevar a Cristo Jesús a Cristo. Es la primera obra de amor en acción. Y vuelvo y retomo como cuando empecé. ¿Qué hizo Jesús con sus 70? Él se podría haber dicho, no, quédense ven acá, ustedes van a seguir aquí siendo mis discípulos. No los mandó a que se reflejara ese ¿qué? Amor en acción. ¿En qué? En liberaciones, en sanidades, en resurrecciones de muertos. Y cuando tú haces eso, mi amado, en el cielo hay fiesta. Pero hay alguien que se va a poner bravito. ¿Qué pasó cuando Jesús dijo, y yo veía a quién? Al diablo caer como un rayo, queriendo impedir, queriendo imponer, queriendo la obra de Dios. Así que no te asustes, porque cuando tú determines llevar o hacer ese amor en acción de llevar otro a los pies de Cristo, va a caer como un rayo y te lo va a querer impedir y te va a leer la cabeza y va a decir, no, pero qué va, tal cosa. Mis amados, esa es la primera acción. ¿Amén? De ahí para allá, visitar a los enfermos, llevar mercados, eso se da como respuesta ¿a qué? A nuestra fe. ¿Esto es nuevo para ustedes? No, estoy repitiendo, pero es bueno a veces recordarlo. ¿Amén? Repasa. Así que, mis amados, no sé en esta semana con qué te vas a encontrar, pero yo voy a creer que te vas a encontrar con una buena oportunidad para que tu amor en acción sea. Pero como consecuencia de que es lo que haga con estos pequeños, dijo Jesús, lo están haciendo ¿qué? Conmigo. No quiero transmitir aquí algo de un evangelio rosa, sino amor en acción, donde no nos importe. Ahora, usted dirá, pero es que lo que yo vaya a emplear me va a hacer falta. Ay, hermano, descanse en Dios. Dios va a poner su mano en todo esto. ¿Amén? Así que, ¿cuántos quieren en esta semana una acción en amor? Vas a tenerlo y vas a glorificar a Dios. Si quieren, no venga a decirle dentro de 8 días, ¡ay, mire! En la noche glorifique a Dios, denle la honra y la gloria a nuestro amado Dios. Amén.
Les amo, mis amados. Oremos. Póngase.